Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de la campaña de la Sierra. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan reconocer las batallas más importantes dirigidas por Andrés Avelino Cáceres en la campaña de la Breña. Van a poder valorar la participación heroica de los montoneros en la campaña de la Breña en apoyo a las tropas de Cáceres. Van a poder explicar las razones por las que Miguel Iglesias decide declinar ante el ejército chileno y firmar la paz con Chile. La campaña de la Sierra es un periodo dentro de la Guerra del Pacífico, pero a la vez posterior a la ocupación chilena sobre la ciudad de Lima, en la cual los caudillos militares, Miguel Iglesias en la Sierra Norte, en Cajamarca, y Andrés Sabino Cáceres en la Sierra Central y Sur, intentaron recuperar la capital que había sido tomada por los chilenos y de esa manera expulsar a estas tropas invasoras. La campaña de la Sierra se desarrolla entre abril de 1881 y julio de 1883 y fue dirigida por Cáceres en la Sierra Central y Sur y Miguel Iglesias en la Sierra Norte. Dentro de la campaña de la Sierra tenemos a la campaña de la Breña, dirigida por Andrés Avelino Cáceres, más conocido como el Brujo de los Andes. Ya te, ya te voy a explicar dentro de unos minutos por qué lo llamaban a Cáceres el Brujo de los Andes. Cáceres organiza la resistencia militar contra la invasión chilena en la Sierra Central y Sur, en lo que es más o menos, por ejemplo, el Valle del Mantaro, Huancayo, Tarma, Jauja, La Oroya, Ayacucho, Andahuaylas. En esos lugares, en esas zonas actuales del país, es ahí donde Andrés Sabino Cáceres y sus tropas ofrecieron resistencia a la invasión chilena. Cáceres, en esta zona, va a tener el apoyo de los montoneros o de las montoneras, que también dentro de unos segundos vamos a ver en qué consiste o quiénes son. Cáceres utilizó la táctica de guerra de guerrillas. También dentro de unos segundos vamos a ver en qué consiste la táctica de guerra de guerrillas. Por el momento, recuerda que Cáceres era un militar muy respetado por todos los campesinos de la zona, por todos los que formaban parte del ejército y los campesinos de la zona. Cáceres dominaba muy bien el idioma quechua y también conocía muy bien la geografía andina. Como podemos ver acá, se desplazaba muy bien por una zona montañosa, una zona de sierra. La Sierra Central o la zona de la Breña, donde básicamente Cáceres se enfrentó contra el ejército chileno, fue esta zona del país, ¿no? La Sierra de Lima, la Sierra de Junín, la Sierra del Cerro de Pasco, de Huánuco, ¿ya? Por ejemplo, Concepción, Pucará, Marcaballe, Jauja, Tarma, Huancayo, Cerro de Pasco, son La Oroya, las zonas donde van a estar primordialmente el ejército de Andrés Avelino Cáceres. Cáceres, como ya lo mencioné, tuvo el apoyo de las montoneras. ¿Quiénes son las montoneras? Las montoneras son las masas campesinas. En otras palabras, son los campesinos, como puedes ver en esta imagen, ¿ya? Los campesinos de la zona que también decidieron formar parte del ejército peruano y salir a defender la patria. Estos campesinos, como ustedes pueden ver, eran mayoría, eran miles, ¿ya? Estos campesinos tenían como armas sus hondas, sus látigos, sus piedras, ¿verdad? Más que todo, sus palos. Eran las armas de los montoneros principalmente, aunque también algunos utilizaban armas de fuego, ¿sí? Entonces recuerda, Cáceres va a tener el apoyo de las montoneras. Las montoneras
van a ofrecer resistencia militar en la Sierra Central apoyando a Cáceres. Y por eso es que en estas batallas de la campaña de la Breña, Cáceres va a tener una gran ventaja numérica frente al ejército chileno, que eran menos. ¿Por qué va a haber más ventaja numérica por parte del Perú? Porque habían miles y miles de campesinos luchando por la patria. ¿Por qué a Cáceres lo llamaban el brujo de los Andes? ¿Y qué significa Breña? Vamos a responder primero esta pregunta. ¿Por qué lo llamaban el brujo de los Andes? Lo llamaban así porque Cáceres utilizaba diferentes tácticas militares, estrategias militares. Era una persona muy inteligente, muy audaz, y por lo tanto, por ejemplo, engañaba siempre al ejército chileno. Por ejemplo, ya te mencioné que estos montoneros no tenían armas de fuego en su mayoría, pero sí tenían látigo, y ellos utilizaban esos látigos para chancarlos en el suelo, y a la lejanía, desde lejos, eso suena como si fueran balas, y los chilenos pensaban que nosotros los peruanos estábamos bien armados, y no era así, simplemente teníamos látigos. Otra forma, otra táctica militar de Cáceres fue, por ejemplo, vestir al ganado, especialmente a las llamas, ponerles un sombrerito, un poncho, por ejemplo, y ponerlos en la parte más alta de las montañas, ¿ya? Y los chilenos estaban abajo, en el valle. Entonces, a estos animalitos que estaban disfrazados con su poncho y su ganado, perdón, con su poncho y su sombrero, dando apariencia a los chilenos desde lejos de que eran seres humanos, de que eran montoneros. Ahora, eh, ¿cuál va a ser la orden de Cáceres? Los montoneros pateaban o golpeaban el lomo de estos animalitos. Producto del dolor que ellos sentían, ellos bajaban rápidamente corriendo por la montaña y eran más o menos decenas de ganado, ¿no? Entonces tú te puedes imaginar que al bajar corriendo decena de ganado desde la montaña, se movía la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensaban los chilenos? De que los peruanos pues teníamos potencialmente muy desarrolladas, muy fuertes, ¿verdad? Y por eso que estos chilenos huían, ¿verdad? Ahí está la inteligencia de Cáceres. Otra de sus tácticas militares también era simular de que éramos más. Y por ejemplo a los árboles les ponía también su poncho, les ponía su sombrerito. Y otra táctica que él utilizó es, por ejemplo, buscar a una persona que tenga la misma contextura, la misma altura que tenía Cáceres, ¿ya? Y por eso es que lo disfrazaba lo más parecido a él, ¿sí? Cáceres disfrazaba a esa persona que tenía, que era similar a él, lo disfrazaba lo más parecido posible a él, y lo llevaba y los enviaba a diferentes pueblos. Y los chilenos lo veían supuestamente a Cáceres a la misma vez en diferentes pueblos. Por eso que los chilenos le dieron este apodo de brujo de los Andes. ¿Cómo puede ser posible de que Cáceres esté a la misma vez en diferentes pueblos? De ahí viene el nombre de el brujo de los Andes, que fue un apelativo que los mismos chilenos le pusieron. Ahora, ¿qué significa Breña? Breña significa un territorio accidentado, algo así como la región andina, ¿sí? Un territorio accidentado de difícil acceso, es decir, que no es un territorio plano, ¿no? Sino totalmente montañoso, ¿no? Donde solamente Cáceres y los montoneros podían desplazarse porque eran naturales de ese lugar y por lo tanto podían desplazarse con total normalidad. Pero el problema era para los chilenos. La campaña del centro. Se van a desarrollar acá algunas batallas, como por ejemplo la batalla de Pucará I, victoria peruana, victoria de Cáceres y las Montoneras, el 5 de febrero del año 1882. Las tropas de Cáceres acamparon en Pucará, Junín,
pero el ejército chileno que se encontraba en Huancayo decidió atacar a Cáceres, quien con una habilidad táctica, una de las tantas tácticas que ya hemos mencionado, logró hacer retroceder a los chilenos. Por lo tanto, victoria peruana. Batalla de Marcavalle, el 9 de julio de 1882. Las tropas de Cáceres nuevamente atacaron en la madrugada a los chilenos, quienes fugaron inmediatamente de este lugar. Las tropas de Cáceres atacaron entonces a los chilenos en Marcavalle. Pero, sin lugar a dudas, la batalla más importante, uno de los tantos triunfos que logró Andrés Avelino Cáceres y sus tropas las montoneras en la campaña de la Breña, fue la batalla de Concepción en Junín, el 9 de julio de 1882, es decir, unas horas después de la batalla de Marcavalle. Sí, el mismo día, solamente que esto fue de madrugada. La batalla de Concepción ya fue en el día. En la batalla de Marcavalle, como se mencionó, los chilenos emprendieron una fuga y los peruanos los buscamos y los encontramos en Concepción, otro pueblo de Junín, ¿ya? Y la batalla de Concepción significa para los montoneros o también llamados breñeros, significa para ellos el triunfo más resonante, es decir, el triunfo más importante de los montoneros. Las tropas peruanas estaban dirigidas por Cáceres y su general Juan Gastó. Las tropas chilenas estaban dirigidas por José Carrera Pinto, pero sin lugar a dudas había una gran diferencia numérica por parte del Perú, ¿sí? Éramos más peruanos que chilenos. Recuerda que Cáceres contaba con el apoyo de las montoneras. Ahora, ante la emboscada peruana, el ejército chileno no se rindió y decidió pelear heroicamente hasta la muerte. Y como podemos ver, los chilenos se refugiaron en una iglesia, allá en la iglesia de la Concepción. Eh, ¿Qué pasó? Entonces, los chilenos decidieron pelear hasta la muerte dentro de esta iglesia, pero como pueden ver acá en esta imagen, los peruanos quemamos esa iglesia y muchos chilenos murieron ahí y ya al final algunos, pocos de ellos, se rindieron. Pero aquí también los peruanos practicamos lo que es el repase. Esta vez la situación se invirtió y ahora éramos nosotros los peruanos los que practicamos el repase contra estos militantes chilenos, ¿no? Contra el ejército chileno que aún estaba con vida en la iglesia de la Concepción. Por eso que en esta batalla mueren oficiales aristocráticos de Chile, parientes del ministro, parientes del presidente, y también mueren ahí algunos militares, pero familiares también de los héroes de la independencia de Chile. El 9 de julio de cada año, allá en Chile, debido al homenaje a esta batalla que para ellos es heroica porque pelearon hasta la muerte, entonces, allá en Chile, cada 9 de julio de cada año se celebra el Día del Recluta, donde los chilenos juran fidelidad a su bandera por el heroísmo que tuvieron en esta batalla contra los peruanos, batalla de Concepción. Recuerda, la más importante de los breñeros o montoneros.